¿Cómo están? ¿Estamos con la paz de Dios? Amén. Le invito a que oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu presencia, porque nos has llamado a eso, Señor, a estar en comunión contigo. Y es la manera, Señor, en la que tú te has agradado, Señor, en la manera en la que nos acercamos a ti. Y queremos continuar en esa actitud de adoración, Señor, ahora escuchando tu palabra, Señor, tu consejo, que es como el bálsamo, es esa medicina a nuestra alma, que nos da dirección, Señor, que nos brinda una guía para nuestra vida, Señor. Y ahí están establecidas tus verdades, que son absolutas y son consejos útiles, Señor, para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea expuesta en esta noche con libertad, Señor, con denuedo. Te pido que me ayudes y que nuestro corazón esté abierto y nuestro oído atento a tus palabras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar en esta noche, mis hermanos, con la serie que hemos estado desarrollando ya por meses, llamada Cristianismo Práctico, una serie enfocada en las cosas de la vida cristiana diaria. Y lo estamos enfocando en el libro, en la Carta de Santiago. Y en esta noche vamos ya sobre la recta final, vamos ya a abarcar los últimos versículos. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Vamos a ir ahí entonces a Santiago, capítulo 5, y vamos a la lectura del verso 13 en adelante. Y el mensaje que quiero compartir con ustedes, bueno, lleva un título que se llama Un consejo de Dios para mi necesidad. Y cuando hablamos de consejo, mi hermano, pues es la opinión con valor que alguien más tiene con respecto a un asunto, ¿no? Cuando alguien observa algo en ti, se te acerca con amor, te dice, mira, mi hermano, yo creo esto, y mira, ten cuidado, y nos ofrece un consejo en base a una necesidad. Y yo no sé usted, mi hermano, pero yo tengo necesidad. ¿Usted tiene necesidad de Dios? Por eso estamos aquí. Y vamos a ver lo que dice la palabra entonces con respecto a esto. Dice ahí entonces verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta aquí. Lo que leemos aquí, mi hermano, en estos versos, son algunos consejos prácticos para ciertas circunstancias de la vida. Y esas circunstancias, pues es muy común que tú y yo las atravesemos, las vivamos. Son experiencias de vida que en algún momento vamos a pasar por ellas. Y yo no sé si tal vez tú en esta semana, tal vez en estos días o en estos meses te has encontrado, te encuentras en esto. Y lo que Santiago menciona aquí son 3 estados o condición que todo creyente experimenta en su caminar. ¿Sí? Eso es algo inevitable que como cristianos vamos a pasar. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Indudablemente nos acontecerán. ¿Qué cosas? Número 1, Santiago menciona aquí la aflicción y un estado de necesidad. Que indudablemente eso, mi hermano, es algo cíclico. De tiempo en tiempo experimentamos aflicción y necesidad. Número 2, Santiago menciona un estado de gozo y alegría. Son estados de paz, de bonanza, donde nosotros nos sentimos bien, fortalecidos. Gracias a Dios no tenemos dificultades. Y bueno, vienen tiempos así, tiempos seguros,
tiempos de paz. Pero también vienen los tiempos de enfermedad. Y es aquí, mi hermano, donde la palabra de Dios nos va a enseñar a qué hacer cuando estemos experimentando cualquiera de estas tres situaciones. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Y qué se espera de ti y de mí como creyentes? ¿De qué manera debemos nosotros responder ante estas cosas? Y vamos entonces, en primer lugar, a tratar el primer estado de ánimo, tal vez pueda ser, y es llamado la aflicción. Note usted el verso 13 lo que dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Mi hermano, yo pregunto, ¿habrá aflicción en los hijos de Dios? Por supuesto que sí. ¿Cuántos tenemos aflicciones? Todos. Quien diga que no, yo tengo mis dudas, ¿no? Porque indudablemente, cristiano o no, el hecho es que pasamos aflicción. Más duro cuando no conocemos a Dios. Se vuelve más intensa la prueba. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. El que no conoce a Cristo no tiene esperanza que tú y yo tenemos. Esa es una ventaja. Gracias a Dios por su palabra. Que tenemos esa ventaja de conocerle, de amarle, de poder conocer su palabra. ¿Sí? Entonces, la aflicción, mi hermano, la prueba, pues es parte de la vida de todos nosotros. Es parte de nuestro caminar en el Señor. Y en gran parte de la Biblia encontramos verso tras verso, pues estas verdades, ¿no? La cual, le aclaro, pues es necesaria para nuestro crecimiento. La aflicción es necesaria para nuestro crecimiento. Porque a través de la prueba, de la aflicción, de la necesidad, nuestra vida depende más de Dios. ¿Y qué se espera? Un crecimiento espiritual. Si yo no sé si tú te puedas remontar 5 o 10 años atrás, donde pasabas las primeras luchas tal vez de tu cristianismo, y por lo menos yo sí le batallaba. Señor, y sufríamos y todo, pero a medida que va pasando el tiempo, las experiencias te van dando crecimiento y madurez. Y ahora viene la prueba y tú, ya afirmado por la palabra, respondes diferente. ¿Cuántos han experimentado este crecimiento? Yo espero que sí, mi hermano. Porque si tú todavía sigues luchando y sigues sufriendo en alguna manera y no tienes esperanza, pues hay que echarle ganas ahí. Porque tenemos que conocer más a Dios. Porque nuestro corazón debe de tener paz, seguridad, confianza en el Señor. ¿Sí? Entonces la prueba, la aflicción, pues es necesaria. ¿Por qué? Porque nos aprueba delante de Dios, obreros aprobados, diligentes, que ya pasamos por ahí. La aflicción y la necesidad moldea nuestro carácter, va quitando las imperfecciones. Algunos somos tal vez en algún momento muy arrebatados, nos hace falta paciencia y la prueba nos va moldeando, ¿verdad? Y nos lleva entonces a conocer más a Dios. Santiago entonces inicia con esta pregunta y haciéndolo de esta manera: ¿está entre vosotros algún afligido? Y recuerde, mi hermano, que Santiago está escribiendo a hermanos que están padeciendo cosas muy tremendas. O sea, situaciones bastante difíciles. Por ejemplo, ellos padecían persecuciones. Mataban a sus familiares por causa de Cristo. ¿Te puedes imaginar que un día llegues a tu casa y llega la Guardia Nacional y se meten a tu casa sin tu autorización y arrebatan a tus niños de tus manos y se los llevan a quién sabe dónde, separan a tu esposa y la ves que se aleja y de repente la sacrifican o la fusilan? O sea, eso es lo que estaban viviendo esos hermanos, ¿sí? Ellos estaban también sufriendo en manos de hombres malos, hombres perversos, oprimían a los cristianos. Los ricos se enseñoreaban de ellos, abusaban exageradamente de los cristianos, los acusaban injustamente. Y cosas por el estilo, mi hermano, que si bien es cierto, estas situaciones no son nada agradables, ¿sí? Yo no sé si alguno de los que estamos aquí hemos pasado por algo similar. ¿Usted ha pasado por esto? Que le maten a un niño, a su hijo, a su esposa, que lo persigan, que lo opriman, que abusen de usted en esta manera. Yo no sé, mi hermano, tal vez sí, hay alguno. No puedo decir nadie, porque tal vez sí hay personas que han atravesado por eso, los que nos escuchan a través de la señal de internet.
Lo cierto es, mi hermano, que lo que ellos vivieron no se compara a lo que nosotros vivimos ahora. Pero déjame decirte algo. El sufrimiento y la aflicción, el dolor en el corazón es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque el corazón es humano. El mismo corazón que tenían ellos es el mismo corazón que ahora tú y yo tenemos, ¿sí? Y seguimos siendo humanos porque estamos sujetos a los sentimientos que nuestra propia naturaleza refleja, expresa. Hay dolor, tenemos sufrimiento, lloramos, nos afligimos, nos turbamos, de repente nos llega la ansiedad, no sabemos qué hacer, cómo responder. Llegan momentos de desánimo, algunos llegan al punto cristianos de caer en la depresión de manera momentánea, temporal. Y esto, mi hermano, el experimentar este tipo de emociones son hasta cierto punto normales. O sea, está bien, hasta cierto punto, ¿sí? Por ejemplo, cuando padecemos necesidad económica, se manifiesta una reacción, ¿sí o no? O sea, viene una reacción. ¿Cuál es? La preocupación. ¿Y qué voy a hacer? Tengo que pagar la renta, el carro, el seguro. Tengo que alimentar a mi familia. Y viene una reacción en lo natural, porque no estamos así como que, ¡ay! Y viene la manifestación de la emoción humana, que es legítima, ¿sí? ¿Cuándo se vuelve pecaminosa? Cuando permaneces en ella por mucho tiempo. Ahí se vuelve pecaminoso. ¿Cómo reaccionamos cuando de repente te anuncian que te bajan horas de trabajo? Que te cambian de turno, que a otros les dan más preferencia que a ti. Y el que va entrando, ¿qué onda? Y de repente lo mueven y a ti te mandan un horario bien feo, bien incómodo, y a los otros les dan prioridades. Y dices tú, ¿por qué? Y vienen las injusticias, mis hermanos. Y hay una reacción en lo natural, ¿sí? En algunas ocasiones las cosas, los asuntos que pasamos nos empiezan a turbar en nuestra mente y comenzamos a pensar más de lo debido y nos estacionamos ahí. Y hay gente, mi hermano, que no duerme, que se la pasa constantemente pensando en el asunto. Legítimo, pero no es lícito quedarte ahí mucho más de la cuenta, ¿sí? De repente también podemos experimentar dolor por alguna razón en tu familia. Tal vez tus hijos están en una etapa difícil, tal vez tu esposo, tu esposa, los que están casados, pues atraviesan momentos difíciles, tal vez de enfermedad, y la familia sufre. Ese tipo de cuestiones, mis hermanos, se experimentan porque somos humanos, ¿sí? Y ante todas las cosas reflejamos entonces emociones que son, repito, legítimas, no pueden considerarse pecaminosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la reacción en sí no es pecaminosa. Lo pecaminoso es, dije, quedarnos ahí y no darle una respuesta apropiada a Dios, porque tenemos la palabra que nos orienta, que nos dice cómo debemos reaccionar. Entonces la pregunta es, mi hermano, ¿qué hacer cuando atravesamos tú y yo el valle de lágrimas? ¿Cómo debemos responder ante Dios? ¿Cuál debe ser mi reacción bíblica como creyente ante estas circunstancias? Y mira, mi hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú y yo escuchamos en esta noche el consejo y lo aplicamos, va a ser un beneficio para tu vida y para la gente que te rodea. Pero si somos oidores, pero no hacedores, mi hermano, esto queda sin fruto. El punto es escuchar el consejo de Dios y aplicarlo. Dice entonces, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y acto seguido viene el consejo. Escuchemos con atención. ¿Qué dice ahí, mi hermano? Haga, ¿qué? A ver, dígalo fuerte. ¿Haga qué? Oración. Haga oración. Lo que nos dice la palabra aquí es que la solución al problema de la aflicción y la ansiedad es la oración. Es el antídoto espiritual contra la adversidad. Es lo que calma. Escucha, solución espiritual para una necesidad espiritual. Diga usted sí o no. La aflicción es una cuestión espiritual, ¿sí o no? O sea, la aflicción
La ansiedad no la vas a poder calmar con una pastilla, con un medicamento. No la vas a poder disipar, no se puede, mi hermano. ¿Por qué? Porque la aflicción es un asunto de carácter espiritual que necesita ser atendido en lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Bueno, estás experimentando aflicción, necesidad, aflicción, ansiedad, qué sé yo. Ora. Ora. Ten comunión con el Padre. ¿Qué es orar, mi hermano? Orar es suplicar. Postrarse delante de Dios. Orar es adorarle, es pedirle. Y ahí es donde entra el diálogo entre una persona y otra. No somos monólogos. Cuando entramos en oración con Dios, yo hablo y Él me escucha y Él responde en su tiempo. Si fuera lo contrario, pareciera yo un perico hablando y hablando y hablando. No, mi hermano, Dios es un Dios real porque es un Dios vivo que escucha las aflicciones de sus hijos, que atiende, que inclina el oído a escuchar el clamor de los que le claman. Pregunta, ¿seré yo? ¿Seré tú el que clama a Dios? ¿Buscamos su presencia? Ahora, mi hermano, si estamos hablando de oración, porque dice aquí, si alguno está afligido, ore. El hacer eso, mi hermano, el orar, pues no es algo que resulte sencillo en momentos de aflicción. ¿Por qué? Porque se involucra la emoción humana. Y tu mente, mi hermano, que es el cerebro, que es el que controla todo tu cuerpo, va a manifestar una resistencia. Tu cuerpo en lo natural no va a querer orar, no va a querer buscar a Dios. Y todo tu cuerpo se va a afectar. No te vas a levantar a orar, no tendrás ánimo de hacerlo. ¿Por qué? Porque en ese momento, mi hermano, estamos siendo gobernados por las emociones. Y cuando una persona está gobernada por las emociones, apaga el Espíritu de Dios. No lo deja, no hay libertad. ¿Por qué? Porque las emociones están tomando el trono de tu ser. Y eso no debe de ser así. Lo que debe de tomar el trono de tu corazón es el Señor. Y lo que se debe de reflejar es una vida espiritual. Una vida en el Espíritu, mi hermano. ¿Sí? Entonces, de esta manera es lo que nos dice Pablo. Fíjese, no lo busque, póngame atención. Lo que Pablo aconseja y lo que le estoy comentando es en Gálatas 5:16, dice ahí, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mi hermano, si tú le das rienda suelta a tu carne y satisfaces tu carne no va a querer orar. Tu carne no va a querer buscar a Dios. ¿Cuántas veces has dejado que esto suceda? Te propones, me voy a levantar a las 5 de la mañana para buscar al Señor. Y cómo te cuesta trabajo. Cómo me cuesta levantarme. Voy a orar antes de dormir. Y te lo propones. Y ahí está. Y comienzas a leer la palabra, capítulo 1, y ya te fuiste. ¿Por qué? Porque la carne interviene. Pero si andamos en el Espíritu, mi hermano, el Espíritu de Dios siempre vencerá a la carne. Siempre. Hay una victoria sobre la carne. Pero si es el contrario, la carne dominará. Por eso es importante, mi hermano, buscar al Señor en oración. ¿Para qué? Para vencer el sentimiento de la aflicción. Necesitamos vencerlo. Al orar, mi hermano, descansamos en Él. Dejamos que toda nuestra necesidad descanse en sus manos. Y simplemente tú y yo lo único que tenemos que hacer es esperar. Yo voy ante la presencia de Dios, voy al lugar santísimo, Señor, tengo esta necesidad, comienzo a orar, tengo ese diálogo con Él y lo único que tengo que hacer es confiar y esperar. Esperar. Pedro, mi hermano, da el mismo consejo. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su carta? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pregunta, ¿cuántos creemos esto? Es una promesa, exactamente. Mi hermano, es que si yo voy a Dios en oración, le busco en mi aflicción, en mi necesidad, yo tengo que descansar. Y aquí es donde entra la fe, mi hermano. Si tienes fe, el que tiene fe descansa, suelta
y confía. No se afana, no se turba, no entra en un estado de ansiedad. Suelta, confía, descansa en el Señor, mi hermano. Y si tú tienes fe, tu mente se libera de esa carga. Se libera, mi hermano. Porque vivimos la palabra, echando sobre Él todas nuestras cargas. Llegamos delante de Él y yo dejo, no me lo traigo de regreso. Lo dejo. Ya no me estoy preocupando por ese asunto. Mi hermano, hay personas que oran a Dios con un corazón bien sincero, genuino, se meten a su presencia, derraman su corazón, hay lágrimas, tienen fe, pero no consiguen descansar. Su mente sigue activa pensando en el problema. Realmente no hay descanso. Mi hermano, esto no es lo que quiere Dios. Lo que Dios quiere es que tú descanses, puedas tener la paz y la tranquilidad. Ya deja eso. Suelta a tu hijo, suelta a tu hija, suelta ese asunto del trabajo, suéltalo ya en la presencia de Dios. Pregunta, ¿hay algo que tú puedas hacer para solucionar el asunto? Humanamente hablando, tal vez puedas usar recursos, pero quien te da la victoria es Dios. Y es ahí donde mis recursos ya no tienen validez, porque es donde entra la mano de Dios. Señor, entra, que yo no puedo cambiarlo, yo no puedo hacer nada. Lo que me menciona mi hermano, no puedo hacer nada por mí, pero aquel que me fortalece me da de su gracia para seguir adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Descansar, mi hermano, descansar. ¿Por qué? Porque creemos que Él y solo Él tiene el control de las cosas. El asunto es si lo creemos. ¿Crees tú que Él tiene el control de las cosas, sí o no? Entonces confía. Algunos de vosotros están afligidos, ore a Dios, descanse, confíe que Él tiene el control. Ahora bien, si tú tienes dolor en el corazón por algo, y ese dolor es intenso, mi hermano, ve con Él. Ve con Él. Porque hay dolor en el corazón. Platica con Él, abrázalo a Él, llora con Él, llora con Dios. Corre a sus brazos en los momentos de aflicción, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la oración, mi hermano, es lo mejor que podemos hacer. Es ahí donde buscamos el consuelo de Dios. ¿Sí? Mira, te lo voy a ilustrar de esa manera. Cuando un hijo, adolescente, un niño, tiene dolor en su corazón, sufre. ¿Y qué es lo que hace cuando un hijo sufre, llora? Corre a los brazos de sus padres. Y ahí es donde él se comienza a desahogar y de repente lo ves llegar y comienza a llorar y tú lo ves y ¿qué tienes? No puede ni hablar. ¿Y qué pasa? Y tú te angustias y empieza a hablar en lenguas, no le entiendes nada y bueno, ¿qué pasa? Y se comienza a afligir y su corazón comienza a desbordarse. Y él sabe como hijo que solamente con sus padres se encuentra el consuelo que necesita. Y abrazas a tu hija, véngase mi hija, déjala que llore, déjala que se desahogue. Y pasa rato y poco a poco se va calmando y ya tu hija te dice, papá, mira esto, lastimaron mi corazón. ¿Quién? Pues un tipo ahí. ¿Sabe dónde te sale tu apellido? Los que somos papás. ¿Qué pasa, mija? Me hicieron esto, papá. Tu hijo comienza a sufrir. Y es ahí donde entra el consuelo de los padres. Hermano, hablando del asunto espiritual, es exactamente lo mismo. Tú y yo en nuestra aflicción debemos de correr a los brazos de Dios. Debemos de correr a consolarnos con Él, porque solo Él podrá consolarnos de manera efectiva.
Un abrazo, mi hermano, no te puede satisfacer al 100%. Te va a consolar, sí, de manera temporal. Pero luego de repente sales y vuelves a lo mismo. El mismo sentimiento es lo que pasa con los jóvenes adolescentes o con los hijos. Salen de la presencia de sus padres, van a sus recámaras y siguen llorando porque está el dolor. Pero cuando vamos con Dios, el dolor se va. Si realmente nos dejamos consolar por Él. Por eso el consejo de Santiago es el mismo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Tiene dolor en su corazón? ¿Está pasando por algo? Ore. Vaya con Dios, mis hermanos. La oración son los momentos más especiales que podamos tener en la vida. No es ir a un partido de los Dodgers, no es ir a Disney, no es un lugar en la tierra, no es con los amigos. El mejor lugar que tú puedes encontrar es la presencia de Dios. Él es el amigo fiel que no falla. ¿Sí? La oración, mi hermano, es el momento más íntimo que cualquier ser humano pueda tener con Dios. Cuando hablamos de relaciones matrimoniales, decimos, los matrimonios tienen intimidad. Y no me estoy refiriendo solamente al asunto sexual. Me estoy refiriendo a esa relación tan estrecha, tan íntima. Mi hermano, la relación con Dios va mucho más allá de un concepto humano. La relación con Dios es íntima, espiritualmente hablando. Ligados a Él en el Espíritu. Y solamente su presencia nos puede dar ese beneficio. ¿Sí? Y a eso nos llama el Señor. ¿A qué? A la intimidad, a la comunión. Hace un momento cantamos, ¿no? Tú me llamas a estar en comunión. Ese es el deseo de Dios. Te está esperando. Me está esperando a que yo vaya con Él y tenga esa intimidad. La pregunta es, ¿vamos? ¿Estamos ahí? O sea, necesitamos reflexionar en eso, mi hermano. Porque Él es el que nos llama y tú y yo debemos de responder a esa voz. ¿Por qué? Porque es en su presencia donde recibimos el consuelo. Viene la fortaleza. O sea, sales fortalecido de la presencia de Dios. Ya no estás tan débil. Cuando entraste, tal vez entraste ponchado, decimos en México, pero saliste fortalecido. En la presencia de Dios recibimos la guía para el siguiente paso que debemos de dar. Es ahí donde recibimos la instrucción. Enséñame tu voluntad, guíame en tu camino. Qué hermoso canto. Eso es lo que recibimos en la presencia de Dios, mi hermano. La guía, el consuelo, la fortaleza. Por eso es importantísima la oración. Es parte de la vida espiritual como creyentes. ¿Sí me escuchó? La oración debe ser parte de su vida y la mía si nos decimos que somos cristianos. ¿Sí? Mi hermano, si tú tienes esa comunión con Dios, qué bueno. Manita arriba a los que tienen esa comunión con Dios. Like. Pero si no la tienes, es momento que la empieces a buscar. No descuides esa bendición de Dios que tiene para ti. Foméntala, cuídala, cultívala, permanece ahí, vence a la carne. De momento vendrá esa apatía, esa falta de ganas. Está bien que pasó una vez, pero que no pasen 2 días sin que tengas comunión con Dios. Es lo más importante, mi hermano, la oración. Y más aún, mi hermano, que esa relación con el tiempo vaya creciendo, vaya madurando. Mira, la relación que yo tengo con mi esposa, y eso es un ejemplo común, porque tú tienes tu esposa o tu esposo, como estés casado, y la relación entre los matrimonios van creciendo a medida que pasan los años, ¿sí o no? ¿Sí o no, Yadira? Toño. Van haciéndose más fuertes, más sólidas. Llegamos a tal punto donde ya nos conocemos hasta con los ojos, las miradas, los gestos, todo lo conocemos. Lo mismo pasa con los hijos. Ya sabes cuando tu hijo trae algo. ¿Sí o no? Llega, trae su cara, ya sabes que trae algo. ¿Por qué? Porque la relación se ha fomentado a través de los años. Es lo mismo que pasa con Dios. Nuestra relación con Dios tiene que ir madurando a través de los años. Se tiene que hacer más sólida.
Tiene que ser así, mi hermano. De tal manera que nuestro discernimiento espiritual se va afinando más cada día. Aprendemos a discernir la voz de Dios. Inmediatamente sientes cuando eso no es lo que quiere Dios. Y aprendes a discernir cuando esa es la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Cuando estamos en su presencia. ¿Cómo? Estando en comunión. Por eso es importantísimo esto, mi hermano. La comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque la oración es lo que nos une. La oración es lo que nos mantiene en contacto con nuestro Creador, con el Dios de todo el universo. ¿Qué? La oración, mi hermano. Mira, esto es algo que nuestra mente no alcanza a entender. Que simplemente cierras tus ojos y estás hablando con el Creador de todas las cosas. Híjoles, eso es algo tremendo, mi hermano. Y que Él está ahí. Y que te responde. Y que inclina su oído para escuchar tu voz. Qué tremendo, hermano. Entonces la oración, mi hermano, debe ser parte de nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo en sus cartas vez tras vez lo enfatiza. Se lo voy a mencionar, no lo busque. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y súplica. ¿Sabes lo que es suplicar? ¿Sabes lo que es suplicar? Es mendigar. ¿Has visto un homeless pidiendo? Suplica. Tengo hambre. $5, por favor. Suplica. El que va a ser ejecutado a muerte, suplica por su vida. No me mates, por favor. Suplica. Mi hermano, en la oración hay que suplicar al Señor. Como aquel ciego, Señor, ten misericordia de mí. Como decía el salmista, Señor, ten misericordia de mí. Suplicamos en su presencia por medio de la oración. Y le pedimos a Él con un corazón humilde y sencillo. Esa es la oración, mi hermano. Con toda súplica en el Espíritu. Qué importante es esto. Porque me está hablando de una oración en el Espíritu. Hay muchos que oran en la carne, mi hermano. ¿Cómo me doy cuenta? Bien fácil. Cuando comienzan a centrarse en ellos. Te pido esto, te pido esto, te pido esto y esto y esto y esto y esto. Ay, no se te olvida aquello, también aquello. Comienzan a pedir por ellos mismos. Cuando la oración, mi hermano, se hace en el Espíritu, se pide conforme a la voluntad de Dios. Y si pedimos, Él nos oye. ¿Por qué nos oye? Porque pedimos en el Espíritu. Pedimos conforme a su voluntad. Y no para satisfacer los deseos de nuestra carne. Qué diferencia, ¿no? O sea, entonces dice aquí, con súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira aquí otro principio. Resulta ser que aquel que ora en el Espíritu, no solamente ora por él, también ora por los demás. Es aquel que se abandona y dice, Señor, mis asuntos, no, los asuntos de Él. La necesidad de Él, la necesidad de ella. Y pone por delante a los otros antes que Él. Eso es orar en el Espíritu. ¿Sí? Vea usted el consejo de la misma palabra. Colosenses 4:2, otra escritura, dice, perseverad en la oración. Y note usted lo que dice aquí, perseverad. Y cuando hablamos de perseverancia, hablamos de disciplina. ¿Se acuerda? Disciplina. Es un hábito constante, que no falle, que no falte la oración en nuestra vida espiritual. Sin disciplina, mi hermano, será difícil poder mantener una vida en el Espíritu. Se necesita disciplina. ¿Cuántos dicen amén? 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, el mismo principio. Y Jesús, mi hermano, que es el autor y consumador de la fe, Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, pues nos dio la manifestación de una vida de oración con el Padre. O sea, se acostaba el Señor orando, se levantaba orando, antes de salir a sus actividades ministeriales oraba, ya que llegaba en la noche se apartaba a una cima sola, ¿a qué? A orar. Llama a sus discípulos, pero antes ora. En la cruz ora. Vemos a Jesús orando todo el tiempo. Ese es nuestro ejemplo. Orar, orar y orar. ¿Por qué es importante esa actividad?
Mi hermano, porque nuestra vida espiritual debe de estar manifestada por esto, por la oración, porque además nos trae beneficios. Pregunta, mi hermano, no tiene que contestarme. ¿Cuántos tenemos este buen hábito de orar? Me voy a ir más profundo. ¿Cuánto tiempo permanecemos en comunión con Dios? Es que mira, 5 minutos irá. Es que no, mira, yo no me estoy refiriendo a minutos ni a horas. Puedes orar 5 horas si quieres, pero sin un corazón recto. Puedes orar 3 horas, interceder por todas las naciones, pero si no tienes un corazón humilde, de nada te sirve. ¿Cuánto permanecemos en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo está la comunión ahí? Que sea de calidad. Mira, yo puedo hablar con mi hijo 2 horas y darle mucha vuelta al asunto. No, hijo, es que mira, es que yo estaba pensando que, es que mira, ¿te acuerdas cuando? O sea, no, vamos al grano, con sabiduría. Hijo, mira, tengo este pendiente, este asunto, esto y esto y esto, efectivo, calidad. Dios quiere intimidad, de calidad. Dios quiere esa comunión contigo. Dios te está llamando a tenerla. Pregunta, ¿cuánto tiempo permanecemos ahí? Busquemos al Señor, mi hermano. Busquemos al Señor. De tal manera entonces que Santiago dice, ¿está entre vosotros algún afligido, padeciendo necesidad, aflicción, lo que sea? Ore. ¿Sí? ¿Qué? Segundo consejo. Vamos a ver cuál es el segundo consejo que Dios tiene para nosotros. Y esa es nuestra condición. ¿Cuál es esta? Bueno, dice ahí Santiago 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Segundo, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Pregunta, ¿cuántos aplicamos este consejo? ¿Cuántos cantamos cuando estamos alegres? ¿Verdad que es bien fácil hacerlo? ¿Sí o no? Es súper fácil. Son de las actividades, hermano, o los aspectos espirituales más sencillos, más básicos de hacer. No nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque hay gozo en el corazón. ¿Es pecaminoso? No. Sin embargo, hay un consejo aquí que Santiago lo menciona, y si lo menciona es porque tiene su importancia. Acuérdense, estamos recibiendo consejos prácticos dependiendo de la situación en la que estamos. Entonces dice ahí, ¿alguno está alegre? Cante alabanza. Que venga la alegría, que venga el gozo, que se manifieste el regocijo, el júbilo. Y déjame decirte, Dios se goza con nosotros también. Se regocijará con cánticos contigo y conmigo. Porque ese es un Dios el que tenemos. Es un Dios alegre. Es un Dios que está contento. Y Dios se goza con nosotros, mi hermano. Por eso, aquel que está alegre, pues gócese. ¿De qué manera? ¿Qué dice aquí, mi hermano? Cantando. ¿Cómo? 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 Como que no está bien, como que se resista la cosa ahí. ¿Cómo? Qué diferencia, ya puedo descansar, Señor. Cantando. ¿Por qué hay una resistencia a cantar? Mire, mi hermano, yo no sé si usted lo nota, pero en los tiempos de alabanza, sí hay una resistencia para cantar. No todos cantan. Y el mandamiento, la exhortación es cantar. O sea, ¿está usted alegre? Cante. Cante alabanzas. Y bueno, pues aquí dice bien claro, ¿no? Con la voz, con cánticos de alabanza. Y nota usted que fluyan de lo profundo del corazón. Yo puedo cantar, cualquier mariachi canta, ¿no? Decimos allá. Cualquiera canta, cualquiera habla. Pero que ese cántico esté con un corazón sincero delante de Dios. Un corazón que sacrifica alabanzas, dice el Salmo. Un corazón que está lleno de Dios. Un corazón que tiene gratitud. Un corazón que rebosa de alegría porque es salvo por gracia. Un corazón que sabe que depende de Dios, que tiene gratitud todo el tiempo. Ese es un corazón alegre. Y mire, le voy a mencionar unos salmos
La manera en que lo hago es así, es para que me ponga atención. A mí me interesa más que me escuche, que también es bueno ir a la palabra. Entonces vamos ahí. Dice Salmo 28:7. Fíjate. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Nota usted? Declara el salmista, Él es mi fortaleza y mi escudo y Él me ayudó. Por lo tanto, se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Pregunta, ¿el Señor te ha fortalecido? Canta. ¿Ha sido tu justicia, tu fortaleza, tu escudo? Canta. Alégrate. Salmo 33:1 dice, alegraos, oh justos de Jehová. ¿Cuántos justos hay aquí? Justos de Jehová. Dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Hay una palabra ahí, hermosa. ¿Sabes lo que es hermoso? Hermoso, bello, que Dios ve con agrado, algo hermoso. ¿Qué? La alabanza en los íntegros de corazón. ¿Sí? Aclamad a Jehová con arpa, llámese guitarras, todo lo que tenga cuerdas. Cantadle con salterio y con decacordio, panderos, aquí están los salterios. Los tambores, cantadle cántico nuevo. Mira, el cántico nuevo, mi hermano, es un cántico que fluye del corazón. Cuando usted escucha aquí, Señor, tú eres digno, Señor, tú eres digno, Señor, tú eres digno, y dice alguien, ya estuvo con Señor, eres digno, ya van como 20 veces que lo repite, no has entendido el cántico nuevo. No has entendido la adoración espiritual. Pero si tú lo entiendes, Señor, eres digno 30 veces, Señor, eres digno 40. No te cansa. ¿Por qué? Porque entiende la adoración. Con cántico te alabaré. Y luego dice aquí, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Y eso es algo bien interesante, porque se refiere a los levitas, pero también se refiere a la iglesia. Mira, dice ahí que si alguno está alegre, cante alabanzas, pero hágalo bien. Hágalo bien. Los que tocamos música debemos de tañer bien, hacedlo bien. Si usted va a cantar, cante bien, cante fuerte, que se le entienda. Es que yo canto bien feo. A Dios no le impresiona ni mi voz ni la suya. Él quiere que cantemos, que expresemos con nuestra voz el cántico de alabanza. Tañendo con júbilo, es decir, contentos. Usted ve, por ejemplo, las panderistas y pues se regocijan, tienen una sonrisa en sus labios porque están tañendo, están dando, están tocando con gozo, con alegría, con júbilo. Y lo mismo es para la iglesia, ahora que su sonrisa sea genuina. Porque yo puedo actuar aquí y le pongo una carita al estilo Austin. Yo lo puedo hacer, pero lo que Dios quiere es que usted lo haga de corazón, que usted lo haga con gozo. Salmo 98:4 dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra. Dice, levantad la voz fuerte, que se escuche. Y dice, y aplaudid. ¿Ve que las palmas intervienen? Porque de repente, mire, en alguna ocasión alguien me decía, ¿por qué aplauden en la iglesia? Aplaudir es pecado. Espérame. La Biblia dice en los salmos que debemos alabar al Señor con las palmas. Y hay varios salmos que dicen eso. Aquí dice, aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas, con sonido de bocina, delante del Rey Jehová. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Cuántos alaban a Dios con cántico y gozo? Yo espero que sí, mi hermano, y espero que sea constante en su compromiso que acaba de hacer. Usted dijo amén. Yo espero que lo haga constantemente. ¿Sí? Vuelvo a decir, si lo haces, bien por ti, manita arriba, like para ti. Si no lo estás haciendo, yo te invito a que lo hagas. No sabes, bueno, yo sé que así sabes, pero cuando nosotros alabamos a Dios con libertad, experimentamos el gozo de Dios.
Yo puedo levantar las manos, puedo brincar, puedo danzar, con orden. ¿Sí? Porque de repente se aceleran algunos, con orden. Hermano, Dios quiere que nos gocemos con júbilo, que nos regocijemos en su presencia y alabemos al Señor. Entonces, si no lo haces, yo te invito a que lo hagas. ¿Sí? Si entendemos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, sobran razones para cantarle. Y dice el salmista, si yo enumerara, Señor, todas las cosas que tú has hecho, en realidad no terminaría. Y mi hermano, déjeme decirle esto. Nuestra alabanza no debe de depender de nuestro estado de ánimo o de nuestras circunstancias a nuestro alrededor. Su alabanza debe estar de continuo en nuestros labios. Por lo menos, eso es lo que encontramos en la Escritura. Por ejemplo, Pablo y Silas, ¿recuerda a estos dos hombres de Dios? ¿En dónde estaban? No estaban en la cárcel. Estaban en el calabozo del más adentro. Desde el más adentro. Y las cárceles de aquel entonces, mi hermano, no son como las cárceles de aquí de California. Las cárceles de aquí tienen aire acondicionado, comida, tienen su baño limpio. Pero las cárceles de aquel entonces, mi hermano, dicen los historiadores, que estaba constituida por niveles. Y en el nivel en donde se encontraba el apóstol Pablo con Silas era el más bajo. Ese nivel, dicen los historiadores, que de tiempo en tiempo abrían las compuertas del drenaje de la ciudad. Ellos estaban ahí en el nivel más bajo, oscuros, atados de pies y manos y todo el cuerpo, en una posición bien incómoda, y nomás escuchaban, y se abrían las compuertas, y de repente se sentían caliente, frío, no sé cómo se sentía eso, pero una cosa espantosa. Todos los desechos de la ciudad. Pues ahí, Pablo y Silas cantaban a Dios. David, siendo perseguido por su rey Saúl para matarlo, cantaba a Dios. Y salen los salmos, uno tras otro. Uno de ellos, el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mis labios, todo el tiempo. Todo el tiempo, mis hermanos. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Tercer consejo. Tercera condición en la que nos encontramos. Dice aquí, mi hermano, vaya usted a Santiago capítulo 5, versículo 14, y vamos con el tercer consejo. Dice aquí el apóstol, en el verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta allí, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Pregunta. ¿Los cristianos nos enfermamos? ¿Sí o no? Pero hay quienes piensan que no. Hay quienes piensan que no nos debemos enfermar, ¿sí? Que la enfermedad pues no debe de atacar a los cristianos, mis hermanos. La realidad es que la enfermedad es inevitable para todos nosotros. Y en ocasiones, mis hermanos, será hasta necesaria, por muchas razones. Dios es soberano y sabio y sabe lo que hace. ¿A poco crees que tu gripa, tu fractura, tu asunto de los riñones, de lo que sea, ¿a poco crees que Dios no lo conoce? Claro que lo conoce, claro que sabe. ¿Y sabes qué? En ocasiones Él lo permite con propósitos. Mis hermanos, por eso digo que la enfermedad será inevitable. Y yo no sé usted, pero cuando caemos enfermo, nuestro cuerpo sufre, se duele, se presenta la debilidad física. Y en ocasiones vienen ciertas preguntas, ¿no? Bien legítimas. A ver, yo no sé, mi hermano, si tú te has preguntado esto.
Estás haciendo esto, ay, me duele, ya tienes rato con eso. Y volteas al cielo y dices, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? Y Dios guarda silencio, no te contesta. Ay, ¿qué? A mí me ha pasado. Señor, ¿qué pasa? Nada. Silencio total. Pero después de que pasan los años, el tiempo, entiendes y dices tú, era por esto. El Señor me quería enseñar esto. ¿Sí? Pero mientras estamos ahí, mis hermanos, hay dolor, hay sufrimiento en la enfermedad. Yo no sé si tú has platicado con personas o tal vez tú mismo experimentaste piedras. Híjole, no son asuntos. Yo veía algunas personas que lo tienen así bien doloroso. Híjole, no, la veces hasta se me hacía un nudo en la garganta. Uy, no. La gente que tiene migraña crónica, que toma pastillas y, nomás no mejora. Y son unos dolorzazos, mi hermano, que mira, la gente se mete a su recámara, cierra todo, apaga la luz, no quiere saber nada. Y luego viene el hermanito imprudente, ¿no? No más, porque, no. Está sufriendo esta persona, tiene dolor en su cabeza. Yo no sé si tú has platicado con gente que le hacen diálisis. Te acuestas ahí, te sacan la sangre, híjole, no, es doloroso, mi hermano. No se diga a los que tienen cáncer. ¿Sí? Y en esos momentos, mis hermanos, en estas condiciones, pues representan dolor para la persona, pero también para la familia. La familia sufre junto con ellos. Y se angustian los padres, los hermanos, están ahí, es que está enfermo, está sufriendo. Y mira, una de las razones del por qué se presentan las enfermedades, bueno, de hecho son varias. Y aquí es donde debe de haber entendimiento de la iglesia del por qué las enfermedades. Porque el no tener entendimiento, pues ha llevado a algunos a caer en extremos. Te voy a mencionar uno, por ejemplo, hay quienes dicen, tú estás enfermo porque estás en pecado. Híjole, no se me sonó así como el juez Franco o Ana María Polo, ¿no? O sea, una declaración así bien severa, tú estás así por esto. Híjole, a mí se me hace así como un juez, se me hace bien duro, ¿sí? Y por eso hay que tener discernimiento, mi hermano, ¿sí? Saber del por qué las enfermedades, ¿sí? Y mira, esta acusación de tú estás así por esto, pues me lleva a los amigos de Job, ¿se acuerdan? Job, a mí se me hace que te echaste una por ahí y ni nos dijiste. Y te moviste por acá y Dios te está disciplinando por lo que hiciste. Tú estás en pecado, Job. No, es que yo no hice nada. De veras, mira, por este pescadito te digo que no. Y viene la acusación. Hermano, el estar enfermo no necesariamente es por una condición de pecado. No, mis hermanos. Por ejemplo, Pablo padecía y no estaba en pecado, ¿verdad que no? Es el hombre impresionante que Dios lo usó. Timoteo, con incomodidades crónicas en su estómago. Y luego ya le escribe el apóstol, mira, pues tómate un vinito, ¿sí? Para que te relaje el estómago y todo. Pero cheque usted, el vino de aquel entonces no es el mismo vino de ahora, ¿eh? O sea, aquel vino era diferente, ¿sí? Entonces, no por eso quiere decir que la persona está en pecado. Job mismo sufrió de las peores enfermedades de su tiempo, sarna, ¿no? Yo no sé qué es eso, pero hace una cosa terrible. Dice que agarraba un palo y se rascaba. O sea, yo no sé cómo estaba la piel de este hombre, pero estaba pasándolas difíciles, mi hermano, ¿sí? Entonces, vemos que no es por causa del pecado necesariamente. Esta idea, esta falsa doctrina se metió de alguna manera en la iglesia. Es decir, estás así porque estás en pecado. Bueno, eso para empezar no tiene fundamento bíblico. A ver, que me digan en dónde está eso. Que por causa del pecado está uno enfermo. Ahora bien, mira. Sin embargo, la enfermedad no está limitada a esa situación del pecado. Por ejemplo, te voy a mencionar 2 casos prácticos en la Biblia. Número 1. Yo no sé si usted recuerda, en una ocasión llega Jesús con un hombre, lo sana y le dice, ok, te voy a sanar, pero no peques más.
para que no te venga una condición peor. ¿De qué está hablando? De la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo sanó. Ese es el contexto del pasaje. Sí, ahí está. Pero en otra ocasión, llegan y le presentan a un ciego de nacimiento, ¿se acuerda? Y luego los fariseos y la gente le pregunta a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y qué dice Jesús? Ninguno. Ni él ni sus padres, no es por causa del pecado, sino su enfermedad es para que el nombre del Señor se glorifique. Entonces vemos los dos casos, mis hermanos, ¿sí? La enfermedad o situación física es para que el Señor se glorifique. Pero escúchame con muchísima atención. Sin embargo, lo que no debemos ignorar es que la mayoría de las enfermedades tienen su raíz en asuntos del alma. Allí. Mire, supimos de un caso de una señora, y eso fue narrado por otro ministro, de una señora que estaba en amargura durante toda su vida. Y la señora se empezó a engarrotar de las manos, se empezó a enchecar, y llegó el punto de que tuvo que quedar en una silla de ruedas paralítica, muchos años, por causa de su amargura. Llegan, le comparten el Evangelio, aparentemente acepta al Señor, se congrega en una iglesia, forma parte de ella, se expone a una noche de sanidad, el Señor la sana, la levanta de esa silla de ruedas, milagro de Dios, indudablemente. Pasa el tiempo, la señora comienza a dejar de congregarse, ya no va a la iglesia, la buscan, hermana, ¿qué pasa? No, ya ni me llames, ya ni soy hermana. Y se fue al mundo. Dicen por ahí que en una de esas fines de semana ella hace una fiesta en su casa, se ponen todos a tomar, a festejar, agarra su botella, comienza con la copa y comienza a dar vueltas, a bailar y todo, y manda a traer la silla de ruedas. Y se la traen, tráiganme esa silla de ruedas. Imagínense usted el cuadro, ¿no? La traen la silla de ruedas, comienza a bailar alrededor de ella, ya mareada y cansada, se sienta para descansar, para nunca más volverse a parar de ahí. Con Dios, mis hermanos, no se juega. O sea, eso es un testimonio bien tremendo, mi hermano. ¿Sí? Le vino algo peor que lo primero. ¿Por qué? Porque persistió en su pecado. Vámonos para el final. Dice Santiago entonces, ¿está alguno enfermo entre ustedes? ¿Cuál es el consejo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pregunta, ¿qué debemos hacer cuando estamos enfermos? ¿Qué? Llamar a los ancianos de la iglesia. Entiendes el liderazgo, pastores, etcétera, ¿no? La persona enferma, entonces, conforme a este consejo, debe de llamar al liderazgo de la iglesia o mandarlo llamar por medio de otros para hacer saber a la iglesia de su condición, de su situación. ¿Con qué propósito? Para que oren por él y lo sostengan en oración. Eso es lo que hace la iglesia, mi hermano. Hace un momento Héctor oraba por las peticiones de esta congregación, mencionaba algunos casos, y bueno, eso se está cumpliendo el propósito de este consejo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Llamar para que vengan a orar por nosotros. Sí, ese es el propósito. Pero déjeme decirle algo. Hay quienes por pena, por timidez, en algunos casos el orgullo lleva a la persona enferma pues a no hablar. No habla. No, es que yo no quiero molestar, pecan de humildes. No, yo no quiero molestar a nadie, yo aquí, o de repente dicen, no, yo estoy bien y yo aquí voy a orar y el Señor sabe mi necesidad y no lo hacen. ¿Sí? Y de repente pasan las semanas, llega a la persona a la iglesia y se sienten con el pastor y con los líderes, ¿no? Y de repente, ay, hola mi hermano, ¿cómo está? Bien, gracias, estoy bien. Ay, pues te asombra la reacción, ¿no? Y luego ya así terminan así con una cara así de fuego consumido, así con reclamo, ¿no? No, ya estoy bien, gracias. Perdón, hermano, ¿estabas enfermo? Sí, pero ya estoy bien, gracias por sus oraciones. Pero,
¿Cuándo nos avisaste? ¿Cuándo llamaste? ¿No? Y de repente las personas pueden actuar de esa manera, mis hermanos, ¿sí? Y es que si no seguimos el consejo de la palabra, pues podemos caer en eso, ¿no? Por eso sigamos el consejo. ¿Cuál es? Llamar a los ancianos de la iglesia, ¿sí? Y luego dice ahí, para que oren por él. Note usted lo que sigue, está muy interesante. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Me permite enseñarle? ¿Sí me permite enseñarle? ¿Sí? Con respecto a esto. Mire, abre su corazón, así bien abierto, por favor. Le voy a enseñar una verdad. Cuando dice aquí, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, pues este versículo ha sido un poquito mal interpretado, porque algunos toman este texto de manera literal. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues toman el aceite común y lo derraman sobre la persona o sobre el cuerpo enfermo, ¿no? Pero el asunto no queda ahí. El punto es que si no lo hacen así, piensan que no tiene efecto la oración. Y se encasillan, se cierran, se cuadran así. A ver, vamos a meditar un poquito en esto. ¿Qué es lo que a Dios le interesa más? ¿El aceite o que oremos? ¿Verdad que hasta por sentido común lo sacamos? ¿Qué es lo que le interesa a Dios? Que oremos. Ahora bien, pregunta, ¿el aceite es importante? No, porque no es de carácter secundario, no es esencial. Sin embargo, tiene su contexto y tiene su relevancia en aquellos tiempos. Mire, préstame atención un poquito. La Biblia menciona que el aceite, en este caso era aceite de oliva, se utilizaba como propiedades medicinales. El aceite en sí tenía propiedades medicinales. Por ejemplo, casos prácticos de la Biblia. Cuando se presenta el samaritano ahí que encuentra a un hombre tendido en el camino, que pasa el sacerdote, ¿se acuerda? Y bueno, pasa el samaritano, lo recoge y dice ahí el relato en Lucas que lo agarra a este hombre y lo unge con aceite y le pone un poco de vino. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, hay que entender el contexto. El vino era usado como antiséptico. O sea, veía la herida, a ver, pues poquito, sí, como un alcohol, más o menos en nuestros tiempos. Y también, pues tómate poquito, dale para que te relajes un rato. ¿Sí? Entonces, mitigaba el dolor. Era un antiséptico, un relajante. Pero también el asunto es que el aceite ayudaba a relajar y a calmar físicamente las heridas del cuerpo. ¿Sí? Y en los tiempos de Santiago el aceite era utilizado como medicina. Sin embargo, escucha, y aquí es donde voy al punto, en nuestros días, con el entendimiento de la palabra, las palabras de Santiago no deben de tomarse de manera literal como un mandamiento que la iglesia debe de seguir. ¿Sí? Pregunta. A ver, si vamos a pensar con lógica. Oigan, pues sí, vamos, llegas a la casa y, oye, es que mi mamá está bien enferma y no hay aceite. ¿Qué vamos a hacer? No, pues déjame ir a comprar uno. ¿Será? ¿Será o no, iglesia? Entonces, ¿qué hacemos? No, pues regreso mañana ya que venga con él. No, mi hermano, necesitamos orar. Que es ahí donde está el énfasis del versículo, del pasaje, mis hermanos. El aceite en sí no cuenta con ningún poder curativo o de sanación en nuestros días, porque el aceite de ahorita no tiene nada que ver con el aceite de aquel entonces. O sea, son aceites diferentes. O sea, el hecho de que tú le pongas aceite a una persona no lo va a curar el aceite en sí. Oye, Irán, tengo una pregunta. Sí, dime. Pero se supone que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Yo entiendo. Tú lo has dicho. ¿Qué es? Símbolo. No es el Espíritu Santo. ¿Sí lo entendemos? Entonces, ¿qué es más importante? La oración, mis hermanos. La oración es lo que importa y que se haga con fe. Y es la actitud del corazón con lo que se hace, mis hermanos. De tal manera que son las oraciones del liderazgo de la iglesia
las que sirven como ese aceite sobre la vida del enfermo. Es ese bálsamo que desciende sobre sus vidas, mis hermanos. ¿Qué? Las oraciones de los demás. Esto lo afirma el versículo 15 y con esto termino. Versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué salvará al enfermo? La oración, mi hermano. Y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Este versículo nos enseña dos asuntos importantes. Bien rápido, número uno. En primer lugar, con ese versículo yo no debo de entender que por mi oración la persona se va a salvar. Verán, ahí dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Sí, ahí dice, este es el error que comúnmente hacen algunos grupos cristianos. ¿Cuál? Tomar la Biblia de manera literal. Entonces, dice aquí, la oración de fe salvará al enfermo. No es mi oración la que salva al enfermo. Eso es lo que tus primos hacen. ¿Sí me entiende? ¿Quién hace esto? Los católicos. Usan la oración y llaman al sacerdote y dice, y le avientan los santos solos y todo el rollo y ya piensan que por la oración hecha por este hombre la persona es salva. No es el contexto de este pasaje. Salvación aquí se refiere a sanar. ¿Sí? Y la oración de fe sanará al enfermo y lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Aquí es el segundo punto. Nosotros no debemos asumir que por nuestra oración sus pecados van a ser perdonados. ¿Quién es el único que perdona? Dios. ¿Pero qué piensan allá tus primos? Que por la oración hecha por este hombre, sus pecados son perdonados cuando están en el lecho de muerte. Por eso es que se le llaman los santos solios. Y llegan y les ungen y todo y hacen la oración y dicen, ya está con el Señor. Bueno. Entonces, ¿qué es la aplicación aquí? Bueno, que los que oramos con fe tenemos la promesa de parte de Dios de que Él sanará a la persona conforme a su voluntad. Y esto, mi hermano, debemos de aclararlo siempre que oremos por alguien. Mira, vamos a orar por ti, pero quien sana es Dios, no yo. Quien sana es Él. Mi oración no tiene poder. La oración, mi hermano, no tiene poder. Ese es un falso concepto que la iglesia ha torcido. ¿Quién tiene el poder, la oración o Dios? Dios. ¿Qué es la oración? Un medio para comunicarnos con Dios. ¿Quién hace las cosas? Dios. ¿A través de qué? De la oración. ¿Cómo? Si pedimos en el Espíritu, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sí aclararle a la persona, mira, voy a orar por ti, pero quien te sana es Él cuando Él quiera. Y si no te sana, debes de seguir igual, confiando siempre en aquel que te puede sanar. Así de sencillo, mi hermano. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, vemos tres conceptos muy importantes, tres estados, tres consejos de qué hacer en situaciones. Aflicción número 1, alegría y enfermo. Ahí están, bien prácticos. Bendita palabra de Dios que nos enseña. Vamos a orar. Le invito a que juntos hagamos ahí sentado como está. Si hemos aprendido en esta noche, pues demos gracias a Dios. Dígale ahí en su lugar, mi hermano, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres sabio y oportuno. Tu palabra, siempre que es abierta y expuesta en su contexto real, Señor, nos trae bendición. Porque esa es tu palabra, Señor, el bien decir. Y son tus palabras las que nos ayudan, nos ubican, nos enseñan, nos afirman, Señor, en tu verdad. Te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza que hemos aprendido hoy. 3 consejos que Santiago, tu siervo, manifiesta aquí, Señor. Consejos que han pasado de generación a generación y que ahora nosotros podemos entender y podemos aplicar, Señor. Y son eficaces porque es tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Señor.
Y tu palabra nos enseña, Señor, que cuando nos encontramos en estas circunstancias diversas, nos das la guía. En primer lugar, Señor, has dicho que aquel que esté en aflicción debe de orar, debe buscarte, Señor, debe depender de ti, para que su alma encuentre el reposo, el descanso que necesita. Señor, yo te pido por todos aquellos que están en aflicción, en necesidad, aquellos, Señor, que sufren en su familia, por sus hijos, por sus esposos, esposas, por circunstancias en el trabajo, en la empresa, en los negocios, en cualquier área de sus vidas, Señor, aquellos que sufren.